Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a V-Ray Tutorials. Este es el primero de una serie de tutoriales en los que aprenderemos a utilizar V-Ray con 3D Studio Max. La versión de 3D Max que estaremos utilizando es la 3D Max Design 2013 y la versión de V-Ray es versión 2.0. En este tutorial vamos a explicar más o menos cómo funciona la interfaz del 3D Max desde lo más básico. Lo primero que nada, aquí podemos ver que tenemos 4 viewports. Tenemos la vista top, front, left y perspective. Aquí en la parte de arriba tenemos una serie de comandos. A la derecha tenemos un panel con diferentes opciones y en la parte baja otros comandos. Aquí arriba tenemos la barra de menús, que como en cualquier otro programa tenemos aquí todos los comandos, las acciones que podemos realizar en 3D Max. Del lado izquierdo tenemos el nombre del comando y del lado derecho tenemos el atajo que podemos acceder presionando en el teclado. Abajo tenemos una serie de iconos que prácticamente son atajos de acciones que tenemos aquí en la barra de menús. Aquí tenemos, por ejemplo, Move, Rotate, Scale. De este lado tenemos los comandos de renderizado. En el panel que tenemos de este lado podemos ver que tenemos una serie de pestañas. La primera es Create, crear. Tenemos unos botones igual aquí. Está por default geometría. Y también tenemos aquí otras opciones o grupos en los que se subdivide. Podemos ver que en Standard Primitives tenemos una serie de objetos que podemos crear desde una caja. Por ejemplo, un cono, un teapot. Y justo aquí abajo, voy a volver a hacer otro box, por ejemplo. Aquí abajo tenemos una serie de parámetros que podemos modificar. El panel de parámetros, donde podemos manipular cosas como las dimensiones o el nombre del objeto. Aquí en otros grupos podemos encontrar, por ejemplo, puertas, los que nos facilita mucho en 3D Max hacer en 3 clics una puerta o una ventana. También tenemos escaleras, stairs. Todos tienen diferentes parámetros a modificar. Esto es en la primera pestaña, Geometry. En la siguiente, Shapes, es prácticamente todo lo que podemos hacer en objetos bidimensionales. Podemos hacer desde líneas, arcos, círculos, ese tipo de cosas. Igual están agrupadas en diferentes. Para explicar una función voy a hacer un box. Aquí podemos ver que tenemos una opción que dice AutoGrid, que lo que nos va a permitir es crear que cuando estemos creando, por ejemplo, un círculo, nos tome la cara que estamos seleccionando como base. Aquí podemos ver, estoy haciendo un círculo y me toma la cara que estoy seleccionando para alinear el círculo. Contrario, si yo deselecciono AutoGrid, me voy a dar cuenta que no toma como referencia la cara, más bien el plano cero.
Luego tenemos el grupo de las luces, que tenemos una pestaña de V-Ray que funcionan obviamente con V-Ray. Cámaras también tenemos de V-Ray y tenemos aquí esto que se llama helpers o auxiliares. Tenemos algunas cosas como tape para medir. Luego tenemos space warps y systems, que no vamos a utilizar mucho, luego hablaremos de ellos. Luego la siguiente pestaña es la pestaña modify. Voy a crear un box para ejemplificar esto. Perdón. Aquí podemos ver, tenemos una lista de modificadores que podemos aplicar a cualquier objeto. En este caso hemos seleccionado este box y voy a poner un mirror, un modificador mirror. Aquí tenemos en la barra de parámetros varias cosas que podemos modificar con copy, y podemos ver que podemos hacer el mirror en diferentes ejes. Lo voy a dejar aquí y voy a agregar otro modificador que se llama bend, por ejemplo. Aquí le voy a mover un poquito para crear esta forma. Ahora explico. El orden que tienen los modificadores es muy importante. Por ejemplo, aquí podemos apagar en este foquito dándole clic. Por ejemplo, primero yo tengo el box, luego justo después el mirror, lo que quiere decir que se hace un espejo, un objeto exactamente igual a este lado, y luego se hace el modificador bend que hace como girar, o tiene como que deforma los objetos de esta manera. Pero por ejemplo, si yo lo moviera, lo puedo cambiar de orden. Aquí tengo primero el bend y luego el mirror, lo que quiere decir que primero se hace el modificador bend al objeto original, y luego tenemos el mirror, es un objeto exactamente igual, por lo que si yo modifico el modificador bend, algo se va a cambiar igual en el objeto de enfrente. Eso es para explicar que es importante tener en cuenta el orden de los modificadores. Luego tenemos una pestaña que se llama Iterachi, que prácticamente nos va a servir para cosas como cuando creamos un objeto, por ejemplo un box, nos podemos dar cuenta que tenemos el pivote en la parte de abajo, justo en la parte de abajo. Aquí podemos modificar, por ejemplo, Center to Object, o ponerlo en donde nosotros queramos. Y luego tenemos pestaña Motion, Display y Utilities, que más adelante vamos a hablar sobre esos. En la parte de abajo a la derecha tenemos una serie de controles de los viewports. Si pudieron ver, yo presioné este de aquí abajo a la derecha para hacer grande el viewport que yo tenía seleccionado, que era Perspective. Si me voy a Top y le pongo Maximize, igual me va a poner pantalla completa. También aquí, si situamos el cursor en el centro de los viewports, podemos ver que igual podemos moverlo manualmente. Tenemos otros controles como Zoom Extend y Orbit. Justo después tenemos controles que nos van a servir en animaciones. Aquí tenemos nuestra línea de tiempo, y también voy a explicar un poquito cómo funciona. Aquí tenemos otra serie de opciones. Por ejemplo, yo voy a crear una luz, un sol, desde Top View, y también voy a crear una cámara.
aquí. Y me voy a ir al Perspective. En esta pestaña podemos nosotros poner la vista que queramos. Por ejemplo, si tenemos cámaras, aquí nos va a salir la opción y nos va a dar prácticamente la vista de esta cámara. Si lo movemos, vamos a ver que tenemos bloqueada la vista de esta cámara. También podemos lights, podemos poner luces y también nos pone la vista como si estuviéramos en el sol o en esa luz que tengamos. También tenemos las opciones de Top View, Bottom, Front y Orthographic que nos va a hacer los ángulos paralelos, perdón, los lados paralelos a los ejes. Vista Orthographic. Y después tenemos los Visual Styles que podemos aquí ir desde ver los objetos completamente planos hasta verlos iluminados con, por ejemplo, si tenemos una luz aquí, tenemos esta luz y nos vamos a dar cuenta que depende de a dónde lo movamos, nos va a iluminar el objeto diferente. Y aquí en esta pestaña Light and Shadows le podemos poner Illuminate with Default Lights, que nos va a cancelar esto. Entonces la iluminación no va a ser dependiendo de la luz, más bien de la cámara, de qué lado estamos viendo, nos va a dar las caras más iluminadas. Esto es prácticamente para ahorrar recursos de la tarjeta de video. Aquí podemos activar transparencias, sombras y algunos estilos visuales predeterminados también los podemos cambiar aquí. Bueno, eso es todo. Gracias por ver V-Ray Tutorials y espero que nos sigan viendo en la página de Facebook, en nuestra página web y en el canal de YouTube. Gracias.